Bienvenidos a este webinar, el tercer de la serie que estamos organizando desde la Deutsche Welle Akademie. Yo me voy a presentar brevemente. Yo soy Benedict Borjas, soy coordinador de proyectos de la DW Academy en Bolivia y hoy día junto con Lena Gampa, que es Project Manager desde Alemania, vamos a organizar este webinario o auspiciarlo también. Vamos a hacer la moderación. Um, y Vamos a hablar hoy día sobre el tema, quizás el desafío más grande que con que estamos luchando en estos días de coronavirus, es cómo transferir las capacitaciones, todos los planes, las actividades que hemos hecho para el año al Internet. Como en el mayor parte de los países ahorita no se puede salir, hay un toque de queda y no es recomendable unir un grupo grande de personas. Esto quizás es un desafío grande para todos todas las personas que trabajan en el tema de capacitación. Hoy día también tenemos unos dos invitados, Víctor y Eliana de Colombia, de Hacemos Memoria, que nos van a compartir sus experiencias porque ellos hace tiempo ya han hecho este cambio y creo que va a ser bien interesante aprovechar de sus experiencias para no cometer los mismos errores que quizás ellos han hecho. Um, entonces, de nuevo, bienvenidas a esta capacitación, a este webinar. Quizás lo han visto al inicio. Por favor, unas reglas de juego, digamos, unos acuerdos para el webinar, que todos y todas desactivan su cámara y su microfoncito. Esto ya han hecho todos, entonces no tenemos que preocuparnos de esto. Si tienen preguntas siempre están bienvenidas. Por favor, lo hagan en el chat. El chat encuentran en la esquina de la izquierda abajo, hay una burbujita sí, y ahí se abre el chat y se puede hacer preguntas. Ya, algunos lo han usado para saludarnos. Y al último, quizás, por favor, no usan la función de grabar este webinar, porque nosotros lo estamos grabando, lo vamos a compartir como los otros webinarios también a través de YouTube. Y todos los materiales, los enlaces a las herramientas de que vamos a hablar, van a encontrar, como siempre, en el pad que hemos abierto. Comparto el enlace ahorita mismo en el chat y durante de este webinar lo vamos a compartir varias veces. Ahí van a encontrar todo, también el enlace a la grabación de YouTube, o a la grabación del webinar que vamos a subir a YouTube. Por favor, no lo graben ustedes mismos porque eso echa a nosotros de la grabación y al final nadie se queda con una grabación, por favor. Entonces, no se preocupen, lo estamos grabando. Están bienvenidos para compartirlo con sus socios, con el equipo de su institución o que sea que interese este webinar. Perfecto, entonces, para no perder tanto tiempo, vamos a empezar. Y vamos a empezar con una breve dinámica. Vamos a empezar con una actividad, quizás algunos de ustedes ya la conocen, que se llama Mentimeter. Es una herramienta para hacer encuestas en línea en tiempo real, quiere decir que podemos ver los resultados, las respuestas de las y los participantes al mismo tiempo en nuestra pantalla y compartirlo. Esto es como una buena herramienta para crear un poco de dinámica, de actividad, para hacer la llegada a un webinario. Se puede preguntar, no sé, por ejemplo, cómo están todos y todas, cómo se sienten, no sé, ponen un color que representa su estado de ánimo o cosas así. Antes que les muestro cómo se ve, voy a compartir ahorita un enlace en el chat. En el chat solo tienen que hacer un clic al enlace y le va a pedir un código que también
estoy compartiendo ahorita mismo. Y con este código pueden participar ustedes ahorita mismo en la encuesta que vamos a hacer para iniciar el webinar. Hemos compartido el enlace y un código para compartir. Y vemos ahorita una nube de palabras y creo que Bolivia está más presente en este taller. La primera pregunta era, ¿de qué país eres? ¿No? Y pueden ver que se está moviendo de un rincón a otro esta nube y esto depende de las respuestas. Ahorita, ¿cuántas personas? Ya, Guatemala, Ecuador, Bolivia, me parece está más o menos igual, ¿no? Y esto pueden ser también otras preguntas como la siguiente. Por ejemplo, la pregunta que hemos hecho, sí o qué experiencia tienen en dar capacitaciones presenciales. En gran parte, el promedio dice tiene bastante experiencia, pero podemos ver que hay poca experiencia en dar webinars, quiere decir capacitaciones en línea. Esto solo para mostrarles una herramienta que se puede usar para crear un poco de participación, para hacer una ligada, para hacer una encuesta en tiempo real. Solo ojo, esta versión gratis trabaja con los datos. Dicen que van a usar los datos, por eso a lo mejor solo poner unas preguntas, digamos, un poquito más sencillas, que no tendrían datos sensibles. Vamos a empezar y vamos a entrar a la pregunta de las preguntas. ¿Cómo podemos transformar un curso presencial a un curso virtual? Quizás para empezar, vale la pena preguntarse qué tipo de capacitación estamos buscando. Ustedes que ya trabajan algunos hace años con la DB Academy, saben que estamos aplicando una metodología enfocado en el participante. Y esto estamos intentando rescatar también a capacitaciones online. Entonces, quiere decir, estamos intentando hacer capacitaciones participativas para compartir, para construir conocimiento de una forma colaborativa. Para eso hay muchas herramientas y metodologías que vamos a ver en el transcurso de este webinar. Y también siempre estamos intentando que la capacitación sea práctica. Porque sabemos que se aprende mucho en teoría, pero hay unas cosas que hay que aprender en práctica. Por eso, por ejemplo, el malabarismo que vemos ahí en el dibujito, no se puede enseñar todo por teoría. Y sabemos que esto es el desafío más grande que tenemos, el mayor desafío en el web. ¿Cómo se puede implementar cosas o metodologías prácticas en nuestras capacitaciones? Vamos también a hablar mucho sobre esto en este webinar. Y quizás un breve resumen, algo clave es que los participantes hagan y nosotros estamos acompañando a las y los participantes. Esto quizás es el resumen, cómo podemos hacer práctica. No va a funcionar como en las capacitaciones presenciales. Ahorita se ha congelado. No. También estamos buscando capacitaciones que sean lúdicas. Quiere decir que sean divertidas. El problema
que tenemos en capacitaciones web es que no tenemos la atención exclusiva de las y los participantes, si están participando desde sus casas. Quiere decir que tenemos que ofrecerles algo que llama su atención, que puede ser usar contenidos multimedia, videos, fotos, juegos como encuestas, como hemos hecho con el Mentimeter. Um, Hay varios formas como podemos hacer una capacitación más lúdica. Al final, quizás hay que ver un poquito cómo o qué es el limitante de capacitaciones en web, lo decimos así. La metodología que estamos buscando es enfocado en las y los participantes. Entonces, el desafío para nosotros como personas que quieren dar una capacitación es cómo transferir el contacto personal que tenemos en una capacitación cuando tenemos toda la exclusividad. Estamos encerrados con los participantes en una sala y ahí trabajamos un día, 2 días, 3 días, no sé, 2 horas. ¿Cómo podemos transferir este contacto personal, esta interacción social a una capacitación en el Internet? Y nuestra respuesta, entre otras, es hacer mucho seguimiento, mucho acompañamiento a las y los participantes para que para que no se sienten perdidos, anónimos frente de una pantalla, que se sienten parte de un grupo. Y este acompañamiento, ese seguimiento requiere mucho tiempo y hay varias formas, ¿no? Se puede hacerlo a través de grupos de WhatsApp, no sé, de llamadas, pero sí o sí requiere mucho tiempo. Entonces, estamos convencidos que no deberían estar más de 15 personas en nuestra capacitación online si queremos hacer este acompañamiento cerca. También hay excepciones como en la capacitación que estamos ahorita, ¿no? Somos 54 personas en este momento. Entonces, este breve input que vamos a dar es sobre todo teórico, no tan práctico. Va a ser más pasivo para ustedes. Entonces, para una capacitación más práctica, más personalizada, más lúdica, calcularíamos a un lado más tiempo, no solo 1 hora, y también lo limitará, vale la pena limitarlo a 15 personas. Esto es lo que estamos buscando. ¿Y cómo lo vamos a encontrar ahorita? Si vamos a ver ahorita cómo podemos lograr, cómo vamos a llegar, en qué forma se puede hacer capacitaciones en el web. Quizás una aclaración, no vamos a hablar mucho sobre plataformas y herramientas en este momento, porque hay un montón y al final no importa mucho la plataforma. ¿Por qué? Porque nos podemos perder ahorita en herramientas, en detalles de herramientas de plataformas, pero ¿por qué sería una pérdida de tiempo? Porque no conocemos el grupo meta con que están trabajando y los objetivos que quieran lograr. Sí o sí, la forma de la capacitación siempre debe ser orientado en sus objetivos y en sus participantes. Si los participantes, por ejemplo, tienen buena internet, todos tienen computadoras o algunos están participando por celular, eso afecta mucho a la forma de capacitación a distancia que estamos dando. Entonces, los principios sobre que vamos a hablar se puede aplicar a cualquier plataforma. Entonces, no vamos a hablar mucho
sobre las herramientas o la plataforma en sí. Pero sí vamos a hablar sobre la forma de capacitar. Y en el Internet hay básicamente capacitaciones por Internet tienen dos formas. Uno es la forma sincrónica, quiere decir lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, gente está participando en un video chat, todos están juntos, capacitadores, capacitadoras, participantes, están juntos en este proceso de capacitación. Puede ser que estén escuchando una charla, que están presentando ellos mismos, están discutiendo algo, están trabajando conjunto en un documento, o como estamos ahorita, ¿no? En una videollamada. Esto es una forma de capacitación sincrónica. Todos están trabajando juntos al mismo tiempo, están participando en esta capacitación. Al otro lado, se puede adivinar, hay la forma de hacer capacitación asincrónica. Y esto es algo que muchas veces estamos olvidando cuando estamos pensando en capacitaciones en el Internet, que tienen que ser presencial en la forma que entramos todos en una plataforma de video y alguien va a exponer un PowerPoint y después se puede hacer preguntas. Pero hay muchas formas más. Como no tenemos la exclusividad del participante, vale la pena también tomar en cuenta esas formas asincrónicas de capacitar. Que puede ser, por ejemplo, un trabajo en grupos pequeños, ¿no? Se forman grupos de 4 y ellos tienen una tarea. Puede ser un trabajo solo, digamos una tarea, ¿no? Cada uno tiene una tarea, preparar una presentación hasta la tarde. Esto sería una forma de trabajar en forma asincrónica. También puede ser leer algo, consumir algo, unos contenidos en una plataforma de aprendizaje. Lo importante de estas formas asincrónicas es que tenemos que ofrecer acompañamiento a las y los participantes. ¿Para qué? Como yo mencionaba antes, que no se sienten solitos. Quiere decir, aunque están trabajando solitos en su casa o en grupos, siempre estamos dispuestos para responder preguntas, quizás para darle ayuda en una pregunta técnica que no funciona bien. Entonces, esto vale la pena mencionar y a lo mejor nuestra capacitación combina trabajo sincrónico y trabajos con metodologías asincrónicas. Un ejemplo muy bueno es el trabajo en grupos, que es una herramienta que tenemos que aprovechar más que todo en esto de la capacitación web. ¿No? Esto puede ser a través de un grupo de WhatsApp, Signal, una videollamada. Podemos abrir estos grupos para los participantes. Podemos dejarlo libre, que ellos encuentren una forma como organizarse. Pero igual ahí, siempre tenemos que darle la sensación que estamos con ellos, que nosotros tenemos acceso a los grupos de WhatsApp donde están trabajando para hacer preguntas, cómo están avanzando, les falta algo, justo para evitar que se sienten solitos y sueltos y que pueden hacer lo que quieren o en el peor de los casos no hacer nada, porque les falta tiempo. Tienen que no sé, preparar el almuerzo y prefieren hacer esto en vez de enfocarse en el trabajo grupal. Y siempre tenemos que ser súper atentos ahí como capacitador, como capacitadora para acompañarles. No puede ser que les vamos a dejar suelto y nosotros estamos haciendo otra cosa. Estamos saliendo a hacer compras o no sé qué cosa. No tenemos que estar ahí para responder rápido, por ejemplo, a preguntas que ocurren. Y una otra metodología, una otra forma es dejarles suelto en una tarea personalizada y ofrecerles acompañamiento personalizado.
Esto es muy bueno para lograr este contacto, esta interacción personal que estamos buscando. Por ejemplo, puede ser que les dejamos una tarde, un día sueltos para trabajar en una tarea y nosotros les damos un soporte técnico de una herramienta, ¿no? Que estamos dispuestos a responder, que puede ser que les damos una tutoría personalizada, que vamos a explicar al participante cómo funciona tal herramienta con que estamos hablando. O también puede ser una sesión de retroalimentación personalizada, que hacemos una videollamada y le vamos a dar al participante una retroalimentación sobre una tarea que ha hecho, un producto que ha entregado, una capacitación que ha hecho. Y al final, una forma es, que también muchos piensan en esto, es una plataforma de aprendizaje, contenidos en una plataforma. Esto también es asincrónico y a lo mejor se combina con un acompañamiento personal y con encuentros grupales, con trabajo grupal, con actividades, digamos, conjuntas. Y quizás, pero no quiero adelantar mucho de los que van a exponer Víctor y Eliana más rato, como su experiencia, vale la pena, o esta forma, si vamos a poner contenidos en una plataforma, sí o sí requiere una evaluación de aprendizaje. Quiere decir, tenemos que saber si han entendido los contenidos, si hay preguntas, si lo saben aplicar a lo mejor. Y esto podemos hacer a través de una tarea, al final de un módulo, esto podemos hacer en un examen online, esto podemos hacer en una tarea práctica que tienen que entregar. Y la plataforma de contenidos puede ser cualquier cosa. Lo más conocido es el Moodle o el Jamilo, que es la alternativa de software libre, que es una plataforma de aprendizaje, a donde también podemos implementar exámenes, cualquier cosa, tareas para subir, pero también puede ser una página web, puede ser un blog, puede ser una nube a donde estamos subiendo unos materiales, ¿no? Unos libros para leer, unos videos para ver. O también, como nosotros, por ejemplo, estamos usando un PAT, un documento compartido donde estamos compartiendo enlaces. Esto también puede ser una plataforma. Lo importante de la plataforma es que no siempre hay que pensar en lo más lindo, también vale la pena pensar en lo más adecuado para nuestros participantes, ¿no? No sé si es accesible, si tienen conexión al internet, que siempre tienen, o es mejor enviarles un enlace con los materiales para descargar, para que en un café internet lo puedan descargar. Entonces siempre hay que evaluar esto. Ya he terminado mi presentación. Lena, toca a vos explicar los pasos, cómo transferir una capacitación presencial al internet. Sí, hola a todos y todas. Espero que estén muy bien. Yo voy a seguir compartir mi pantalla con ustedes. A ver, en el caso que no lo puedan ver, avísanos en el chat. Ahora sí deberían ver mi presentación. Bueno, voy a empezar con los 5 pasos para reuniones colaborativas en línea. El primer paso es crear la agenda en una matriz de taller que contiene tiempos, temas, contenidos, objetivos y materiales. No tienen que fijarse aquí en los detalles, eso es nada más para tener una idea. Aquí en la primera línea de la tabla pueden ver las categorías. Y este primer paso es trabajar normal como si fuera un taller presencial. En el segundo paso, coloreamos cada actividad en la agenda según este siguiente código de colores. Rojo
son las partes del taller que son sincronizados con todos los participantes en línea al mismo tiempo. En naranja son las partes sincronizadas en grupos pequeños, en amarillo en parejas, en azul son trabajos individuales y verde son las pausas. Luego aquí hay algunos símbolos que también pueden servir para visualizar un poco la agenda, trabajo de concentración alta, posible soporte técnico y la retroalimentación del grupo. Lo aplicamos brevemente en el ejemplo de hoy, de la agenda de hoy. Entonces, aquí la bienvenida era sincronizada, ¿no? Cuando hicimos la encuesta, eso era una parte de trabajo individual y las presentaciones que ahora siguen, todos son sincronizadas. Voy a quitar esto, ya. Y también aquí posible soporte técnico al inicio del taller, retroalimentación del grupo en la fase de la encuesta y cuando tenemos la ronda de preguntas. Bueno, se puede ver aquí que casi toda la agenda está de color rojo y se puede decir que les estamos dando un ejemplo muy desafortunado de capacitación remota. Bueno, eso debido al tiempo y a la cantidad de gente. Pero espero que todavía no se hayan dormidos como este señor en el GIF, que seguramente él está participando en una capacitación tradicional que se tradujo una por una del modo presencial al modo virtual. Y eso es un riesgo porque se puede poner muy aburrido para los participantes. Por eso llegamos al tercer paso, y eso es clave, la traducción al mundo virtual, porque es muy importante tener en cuenta las condiciones en línea. ¿Y cuáles son? Para la traducción al mundo virtual tenemos que preguntarnos cuándo realmente requiere que todos los participantes sean presentes en sus pantallas y reducirlo al mínimo, porque esas partes son muy cansadoras. Luego, preguntarse cuáles de los ejercicios se podrían trabajar individualmente o incluso antes del taller o entre algunas sesiones sincronizadas. Por ejemplo, aquí hay una sugerencia que los participantes pueden grabar de antemano, por ejemplo, que preparen una actividad a través de la grabación de un video cuando responden a una pregunta sobre su experiencia o sus problemas relacionados con el tema que se trata en el taller. O también el capacitador o la capacitadora puede pregrabar algunas partes del taller, como por ejemplo los objetivos del taller. Puede grabar como mensaje de video antes del taller en vez de explicarlo todo en una sesión sincronizada. Luego, preguntarse dónde podemos agregar más pausas y en qué partes es posible que los participantes necesiten soporte técnico. Aquí es muy recomendable tener una persona de contacto que se dedique al soporte técnico y así alivia un poco a la persona conduciendo el taller. Y último, preguntarse en qué partes es probable que los participantes se sientan estresados, cansados, hasta nerviosos y cómo podríamos compensarlo. Y en este punto, la palabra clave es retroalimentación. Y recomendamos también ofrecer retroalimentación individual. Así que cuando están los participantes en una fase de trabajo individual, el capacitador puede ofrecer atención individual a cada participante
en un espacio de unos 5 a 10 minutos a cada uno. O sea, mandar una tabla de tiempos. A las 10:05 voy a hablar con Natalia, a las 10:15 con Carlos, y así cada quien se sienta reconocido también en lo que él o ella ha hecho, porque es muy importante para la motivación, especialmente en los trabajos no sincronizados, o sea, los trabajos individuales, que se dé retroalimentación. Y si falta tiempo durante el taller, la capacitadora puede también retroalimentar en un mensaje de video que grabe, por ejemplo, en las noches, y así crear un espacio más personal, más como mentor que profesor. Bueno, estas preguntas deben sensibilizarnos a las condiciones en línea. Y ahora nos imaginemos que la agenda de hoy sería para un taller con menos gente, y volvemos a la matriz y aplicamos lo que hemos aprendido. Primero adaptamos lo que antes eran materiales, ahora se llama más bien herramientas digitales. Estamos usando aquí Jitsi, y como respaldo tenemos YouTube. Eso también es una recomendación para cada herramienta digital, pensar en un respaldo posible. En el caso de Jitsi, una posible fuente de problemas es que con mucha gente se pone mala la calidad de video. Entonces, se puede pedir a los participantes que salgan de la llamada y que se conecten con un enlace que se comparte en el chat de Jitsi, que se conecten en YouTube con la grabación en vivo de la videollamada. Así la videollamada tiene buena calidad y el taller puede seguir. Bueno, y aquí igual ponemos una pausa de 5 minutos después de como la primera hora. Aquí también colocamos los diferentes tipos de sesiones. La bienvenida sigue siendo sincronizada, por eso el color rojo. La encuesta sigue siendo individual. Hemos añadido aquí una introducción de los participantes en pareja, por eso de color amarilla. La presentación de PowerPoint sigue siendo sincronizada. Y después de la presentación se pone en práctica lo aprendido de la presentación en un trabajo en grupo, como crear una agenda fictiva. Y eso es en amarilla porque se trabaja en grupos pequeños. Ya se puede ver que esta agenda tiene mucho más colores. Pensamos también en retroalimentación, trabajo de concentración alta y posible soporte técnico, y comparándolo con la agenda antes, se puede ver que hemos cambiado bastante y que ya se ve un poco más adecuado a lo que se necesite y se requiere en línea. Opcionalmente, la visualización también se puede hacer a través de herramientas digitales, como aquí en una línea de tiempo que está hecho por Google Concept Board, y es más fácil visualizar aquí las proporciones de los diferentes tipos de sesiones. O sea, por favor, no se fijan en lo que está escrito porque no se puede leer y no nos interesa. Simplemente quería que ven que aquí se puede ver que lo rojo, o sea, las sesiones sincronizadas, nada más están en la bienvenida y la cierre del taller, y el taller en sí consiste de naranja, que son trabajo en grupos pequeños, amarilla, que son trabajos en pareja, y lo verde son las pausas. Eso también es una opción de visualizarlo y evitar que sea demasiado rojo. Otra recomendación es ajustar el tiempo.
porque es más cansador trabajar virtualmente. Este ejemplo era pensado para 5 días presenciales y se copió una por una al mundo virtual. O sea, como muy tarde, en el segundo día, con ya más de 8 horas de sesiones sincronizadas, los participantes perderán interés y se cansarán físicamente. Se puede decir, esto es como el antes. Ahora alargamos esto de 5 días a 3 semanas no presenciales. Después, digamos. Después de esos 2 días de capacitaciones con muchas sesiones sincronizadas, los participantes tienen una semana entera para un trabajo de grupo, luego un mediodía en el que el capacitador dé una asesoría a este grupo y luego otra semana de una actividad individual y el cierre es mediodía de un webinar sincronizado. Aquí podemos ver básicamente que se puede ampliar el tiempo y hacer las sesiones más cortas, porque eso es realmente la ventaja de trabajar en línea. Llegamos al cuarto paso y eso es crear interacciones personales, porque la mayor dificultad de trabajar colaborativamente en línea es que el capacitador no puede saber cómo se sienten los participantes. Y la solución es crear muchas oportunidades de interacción con los participantes. Muchas pausas en que los participantes se junten y charlen. Segundo, generar preguntas que dan espacio para compartir cómo se sienten. Por ejemplo, en las mañanas, hacer una ronda, ¿qué tal estuvo tu mañana? O algo así. Tercero, sacar retroalimentación, eso ya hemos mencionado varias veces, y eso también puede ser de una manera anónima, así que medirlo con las encuestas que presentó Benedict, pero de manera anónima, así que es más objetiva las respuestas. Y energizantes en línea, eso es un punto súper importante. Esto puede ser videos divertidos o GIFs o cualquier juego. Y hay muchas ideas en línea, muchas veces están en inglés, pero traducido también en un documento de 10 energizantes al español que está en los materiales que les hemos compartido en el pad y pueden revisarlo. Llegamos ya al último paso y eso es seguir listas de control. Yo no voy a entrar en detalles aquí porque eso pueden ver después del taller, de nuestro webinar. Está también en los materiales que compartimos. Y estas listas son básicamente para la fase de planificación, para la fase de preparación justo antes del taller y para la moderación durante el taller. Y para cerrar, unas 4 recomendaciones resumiendo lo que hemos aprendido que no hacer. O sea, después de todas estas recomendaciones, no copiar la comunicación cara a cara en el espacio virtual porque simplemente no funciona. No subestimar el estrés que causa una sobrecarga de información digital. O sea, eso también nunca se puede olvidar lo cansador que es. Tercero, no asumir que los participantes pueden seguir todo lo que se comunicó o lo que se dijo y no esperar para empezar a que cada quien haya solucionado sus problemas técnicos. Eso siempre va a surgir y mejor tener una persona de soporte técnico, pero en el caso que no, simplemente seguir con el programa. Y con esto yo cierro con los 5 pasos. Si hay preguntas, quizás unos 2 minutos lo pueden poner en el chat, porque eso ya era un bloque muy intenso. No sé quién tiene preguntas. ¿Hay preguntas?
Tania pregunta, ¿cuánto material teórico se puede poner en la plataforma, a la plataforma? Esto depende muchísimo de la plataforma y del servidor donde está. Y también de la metodología que están elaborando. Pues casi el internet no tiene límite, entonces se puede poner demasiado, pero sugerimos no poner muchísimo. Am, ¿Por qué? Am, Porque evitar una sobrecarga, digamos, de materiales que al final nadie va a leer. Onaira pregunta, no entiendo a qué se refiere con no copiar la comunicación cara a cara al espacio virtual. Lena, quizás tú Sí, puedes responder eso. sí, claro, Unida, con eso me refería a toda la parte del segundo y tercer paso de que no se puede, o sea, que hay que hacer esa traducción al mundo virtual, que no se puede usar la misma agenda que uno usa para un taller presencial. Por María ejemplo, pregunta, ujú. sí, si tienes más. No, nada más que todos esos ejemplos de más pausas, más, o sea, todo lo que está en las listas de control es básicamente la diferencia entre cara a cara y en línea. Es un poquito, la idea es que no tenemos el contacto personal con nuestros participantes y además ellos no están en una situación que les permite enfocarse 100% 8 horas del día a la capacitación. Entonces, no podemos copiar algo cuando estamos en una sala donde nosotros como capacitadores podemos ver si alguien está durmiendo o no entiende algo o está distraído. Entonces, no funciona estas metodologías uno a uno que se ha elaborado para capacitaciones presenciales. La gente es distraída y también es mucho más cansador ver o participar en una plataforma de video, por ejemplo, y seguir ahí a una presentación. Am, María pregunta, ¿durante la sesión sincronizada se puede trabajar en grupos? Yo diría sí, claro que sí, es una forma de trabajo sincronizado que requiere mucho acompañamiento del lado de las o los capacitadores. No sé cómo tú lo ves, Lena. Sí, exacto. O sea, hay la opción de trabajar en grupos pequeños, que en el ejemplo era el color naranja, o trabajar en parejas, que era el color amarillo. Y la única forma de trabajar no sincronizado cuando se trabaja en línea es en trabajos individuales, básicamente. Am, Cristian pregunta, en el caso de soporte técnico, lo más común es que los participantes tienen los navegadores desactivados o personalizados para la capacitación. ¿Qué solución se puede dar para que continúen en el taller? Bueno, am, si ya estás en el taller y no tienes una persona exclusiva para el soporte técnico, desgraciadamente no puedes hacer mucho. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos el respaldo que estamos grabando el webinar y lo vamos a subir a YouTube. Pero de hecho, antes de iniciar la capacitación, se puede pedir, por favor, instalen tal navegador que funciona mejor con la plataforma o actualicen sus navegadores. Y también hacer un tipo de mini capacitación técnica que podemos ver como una prueba si funciona todo. Nosotros, por ejemplo, en el primer webinar hemos explicado cómo funciona la plataforma Jitsi, justo para evitar unas fallas, ¿no? Y también, si no sé si se han tomado en cuenta, durante la exposición de, por ejemplo, Lena, alguien de nosotros está viendo qué pasa en el chat y si alguien tiene un problema, intentamos a dar una solución. No sé si más o menos contesta a tu pregunta. Am, Patricia pregunta cuáles son los tiempos de
intermitencia recomendados para el trabajo online, el equivalente a los 20 minutos de respiración, inhalación y exhalación del método análogo. Sí, eso es un puede ser un buen indicador. Inputs teóricos no más de 20 minutos y actividades enfocados en los participantes, digamos más activos, por lo menos 20 minutos. No sé cómo tú lo ves, Elena. De eso, de hecho, no puedo dar una respuesta de experta. ¿Cómo lo han visto en la agenda que ha hecho Lena, que ha elaborado Lena? Justo se toma en cuenta un poco eso, ¿no? Y sobre todo online, en el internet es un poco más pesado la presentación, el parte pasivo, digamos. Entonces yo diría hacerlo lo más corto posible a través de una plataforma y enfocarse en el seguimiento aparte no a través de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O llamadas o mensajes que se puede enviar. Entonces, sincrónico lo más breve posible, porque esto es lo que más cansa y que más interfiere a la situación donde están en la casa con los niños, con el esposo, o tienen que cocinar o no sé qué cosa. Eric pregunta, ¿el soporte técnico es más un proceso de acompañamiento de forma personalizada? Puede ser una mezcla, ¿no? Puede ser unos 20 minutos introducción a la plataforma de aprendizaje. Y después establecer, por ejemplo, horarios donde un experto, una experta en el tema técnico está disponible para responder preguntas. Sí, yo aquí nada más quiero añadir otra vez la importancia de tener un respaldo para las herramientas que pensabas usar. Por ejemplo, si no funciona una videollamada entre grupos pequeños, que usen un grupo de WhatsApp o de otro Messenger que usan de Telegram para la fase de trabajo en grupo. O sea, que pensar antes en las posibles soluciones que podemos ofrecer a los participantes. Y muchas veces también son los mismos problemas que ocurren, ¿no? Entonces se puede hacer, por ejemplo, preparar un afiche de los errores más comunes con la plataforma, por ejemplo. Bueno, quizás para no extender demasiado, vamos a dar la palabra ahorita a Víctor y Eliana, que nos van a presentar, van a compartir sus experiencias justo en este proceso que hemos presentado, que es cómo transferir un curso presencial a una modalidad virtual en el Internet. Víctor, Eliana, ¿ya están? Sí, Benedict, muchas gracias. Muy buen día para todos y todas. Yo soy Eliana Sánchez del proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y me acompaña Víctor Casas. Como ya les dijimos, vamos a presentar algunas de las lecciones aprendidas que hemos tenido en la experiencia de formación del diploma virtual en memoria histórica. Víctor va a iniciar. Les daba los buenos días y le agradecía a DW por la invitación. Nosotros Eliana va a compartir la pantalla con la presentación que vamos a hacer. Va a ser una presentación muy breve y como decía Benedict hace un momento, lo que nosotros queremos hacer es básicamente contarles un poco de nuestra experiencia. Nosotros en Hacemos Memoria empezamos con un diploma presencial hace ya 6 años. Ese diploma presencial lo tuvimos durante 3 años, 3 cohortes, y en 2018
lo que hicimos fue un proceso de virtualización del diploma. Entonces, lo que les vamos a contar en este breve tiempo es un poco las lecciones aprendidas, esas cosas, digamos que esos errores que cometimos y de los que aprendimos para los procesos de formación virtual que tengamos en adelante. Muy brevemente les cuento, el diploma que nosotros tenemos es un diploma en memoria histórica, en narrativas de la memoria. Es un diploma que está dividido en 10 módulos que se ofrecen durante 12 semanas, en la que en un proceso de formación en el que contamos con 12 docentes y que se hace a través de la plataforma de Moodle. En el caso del soporte técnico, que lo mencionaba hace un momento Lena y Benedict, todo el soporte técnico a nosotros nos lo ofrece la Universidad de Antioquia, que es la universidad a la que pertenece el proyecto. Entonces, Eliana, te doy la palabra. Perdón, aquí para activar nuevamente el micrófono. Bueno, lo primero que es importante tener en cuenta en estos procesos es que virtualizar no es simplemente conectar a las personas a una pantalla. Como decíamos, la versión inicial del diploma era presencial y antes teníamos 3 encuentros a la semana de 2 horas cada uno con profesores, pues donde se encontraban profesores y estudiantes. Llevarlo a lo virtual implicó entonces pensar y diseñar distintas estrategias, tanto metodológicas, pedagógicas, didácticas, que estuvieran acorde a ese nuevo formato. A propósito de lo que decíamos antes, de que el tiempo presencial no es igual a lo virtual, entonces no era posible pensar que íbamos a conectar 6 horas a la semana a un grupo de estudiantes. Perfecto. Lo siguiente que es muy importante que tengamos en cuenta es hacer una muy buena curaduría de los contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que virtualizamos nuestros cursos, seamos cuidadosos a la hora de seleccionar qué contenidos van a ser abordados de manera autónoma por los estudiantes y qué contenidos van a ser desarrollados por los profesores en los encuentros virtuales. En el caso del diploma nuestro, los estudiantes trabajan durante toda la semana de manera asincrónica, de manera autónoma, unos contenidos, y al finalizar cada módulo, es decir, cada semana, tenemos un encuentro sincrónico en el que de 2 horas, en el que los profesores hacen una retroalimentación de las actividades y resuelven las dudas que puedan tener los participantes. Bueno, ligado a esto entonces, hay que tener en cuenta que nuestros procesos de formación no son una película de Netflix. Y en ese sentido es importante preguntarnos cuánto tiempo puedo capturar la atención de quienes están participando del proceso formativo. Hay que tener cuidado con los materiales que compartimos, pues con su duración, tanto de audios, de videos, de presentaciones, y que estos no tomen mucho tiempo, porque va a ser difícil capturar la atención. Recientemente, ahora estamos en el montaje de un curso corto virtual y, por ejemplo, el video de presentación de este curso, la grabación que se hizo tiene una duración de 50 minutos. Un llamado, digamos, a la necesidad de que se editara y se recortara mucho el tiempo, justamente porque es difícil pensar que los estudiantes, cuando están solos, van a conectarse 50 minutos para ver un solo video, cuando además tienen que consultar otro tipo de materiales y estudiar otro tipo de materiales en el proceso. En relación con esto que menciona Eliana, es muy importante que tengamos en cuenta que las clases no pueden ser un monólogo del profesor. Es decir, el profesor no puede ser el único participante en las clases virtuales. Si los estudiantes no están activos, la responsabilidad del profesor es encontrar unas estrategias, planear unas estrategias para que los estudiantes participen. ¿Qué estrategias podemos usar? Por ejemplo, lanzar preguntas provocadoras
o socializar las actividades que durante la semana hayan desarrollado los estudiantes. De ahí entonces que el detrás de cámaras de ese encuentro sincrónico sea muy importante. Digamos que lo que ocurre en el encuentro sincrónico también es el resultado de lo que hay antes de ese encuentro. Hay que planearlo entonces previamente y eso es importante para que efectivamente ese espacio de conversación no devenga en monólogo. Hay que lanzar preguntas en el encuentro sincrónico. En muchas ocasiones partimos del hecho de que los participantes van a preguntar, que los estudiantes van a resolver sus dudas, pero a veces también hay que tener en cuenta que la cámara, el micrófono, para muchos no resulta del todo cómodo, que la herramienta del chat a veces no es utilizada por todos. Entonces es necesario pensar cómo ambientar ese encuentro. El profesor debe estructurar un guión claro para que el tiempo no sea ni muy poco, pero tampoco demasiado, y que los estudiantes no se abrumen con toda la información que se comparte. Nosotros, por ejemplo, la experiencia que tenemos son encuentros sincrónicos de 2 horas, una vez a la semana, como les decía, y en este espacio, digamos que se condensa la conversación y a veces ha pasado que quedan, digamos, temáticas en punta, pero por lo general es un tiempo que se logra aprovechar muy bien y en el que se logra participar adecuadamente tanto estudiantes como docentes. Otro asunto que es muy importante es que debemos crear una rutina. Debemos crearle una rutina a los estudiantes y crear esa rutina pasa por definir qué día van a ser los encuentros sincrónicos, que estos encuentros sincrónicos sean siempre el mismo día y a la misma hora, que los materiales los pongamos a disposición a los estudiantes los mismos días a las mismas horas, que el plazo para cumplir con las actividades siempre sea el mismo, hasta el mismo día, a las mismas horas, porque esto les crea a ellos una rutina de trabajo y con estas rutinas de trabajo podemos conseguir que los resultados de cumplimiento sean mejores. Pero esto de crear una rutina también pasa por nosotros como formadores, como profesores, y tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la retroalimentación que lo mencionaba hace un rato Lena. Nosotros debemos, si nosotros somos los docentes o unos terceros son los docentes, nosotros tenemos que crear también una rutina en esos profesores para que los profesores también tengan en cuenta que además de participar en un encuentro sincrónico o además de poner a disposición de los estudiantes unas actividades, tienen que también definir un tiempo para hacer la retroalimentación de las actividades de los estudiantes. Bueno, también la rutina dentro del proceso de formación virtual es muy importante para ayudar justamente a esto, como a disminuir el hecho de que el proceso virtual puede ser un proceso de formación muy solitario, ¿cierto? Donde no hay una presencia constante, cotidiana, de compañeros de estudio o de profesores. Y en ese sentido, la virtualidad tiene un reto en relación con las estrategias de aprendizaje y es que deben ser flexibles, deben ser creativas, que motiven al estudiante cuando no se tiene justamente a los compañeros de estudio o al profesor. Y de ahí que los entornos de aprendizaje deban estar diseñados y pensados para que el estudiante no solo no se sienta solo, sino que no se abrume con toda la información que puede encontrar en la plataforma. Ahora sí, una pregunta en relación a eso y por lo menos en nuestra experiencia, pues ya lo decíamos, trabajamos con Moodle y la plataforma pues está alojada con la universidad y la posibilidad de alojar contenidos es muy amplia, o sea, podemos alojar desde textos, links, videos, audios, mapas interactivos, infografías, etcétera. Entonces, cuando pensamos que toda esa información está ahí para que el estudiante navegue en ella, tenemos que ser, digamos, muy cuidadosos para que el estudiante justamente no se abrume cuando ve todo eso y entonces se aleje del proceso formativo, sino que hay que motivar para que en los momentos en los que se accede a este material pueda ser digamos, un ejercicio provechoso. Y en relación a esto que menciona Eliana y a lo que mencionábamos antes de que es muy importante crear una rutina, eso pasa también por definir que
hay que ir paso a paso. Al menos partiendo de nuestra experiencia, creemos que ha sido muy un acierto que los contenidos se abran paulatinamente. Es decir, en el proceso formativo que nosotros tenemos es un proceso de 3 meses y los contenidos se abren, cada módulo se abre cada semana. Esto creemos que es muy importante porque no es bueno que un estudiante desde el día 1 tenga acceso a todos los contenidos del curso, del diploma o del proceso que estemos adelantando, porque pues corremos el riesgo de que los estudiantes se dispersen y que empiecen a consumir unos contenidos que no están en el orden en el orden que nosotros planeamos para el curso. Y ligado entonces a esto, bueno, hay una necesidad de expandir los contenidos, como les decíamos, pues aparte de que hacemos curaduría de todo lo que, digamos, lo que se consulta autónomamente, lo que se desarrolla en los encuentros sincrónicos, lo que alojamos en la plataforma, que está intencionado y que tiene un objetivo de aprendizaje, pues también es importante que digamos, el proceso permita a los estudiantes acceder a otro tipo, digamos, de contenidos, que son contenidos, si se quiere, adicionales, ¿cierto? Que pueda expandir el conocimiento que se le está proponiendo sobre un tema. Entonces, como no todo se va a cargar a la plataforma, digamos que la estrategia que hemos implementado, por ejemplo, es apoyarnos en una carpeta en Drive donde compartimos otros contenidos que se sugieren, que incluso también a veces son sugeridos por los estudiantes y que ellos empiezan a compartir. Entonces, digamos que los recopilamos en un almacenamiento distinto a la plataforma, puede ser Drive o Dropbox, y esto permite entonces que también el estudiante tenga un menú a la carta disponible al cual accede según sus intereses, sus objetivos, y en fin, digamos que contamos con grupos de estudiantes muy diversos y entonces intentamos también aportar a esas otras inquietudes que, digamos, no necesariamente se desarrollan a profundidad en el diploma. En relación con esto que menciona Eliana, hay un asunto muy importante con el que debemos ser todos muy cuidadosos y es el tema de derechos de autor. Hay unos contenidos que, por ejemplo, en el caso de nosotros, no tenemos los derechos de autor de esos contenidos. Por ejemplo, un profesor que da un módulo de cine y memoria, él sugiere un par de documentales que él tiene el material, pero como nosotros no tenemos los derechos de autor de esos materiales, no podemos alojarlo en la plataforma, sino que simplemente lo compartimos a través del Drive o del Dropbox o del OneDrive. Pero este tema de los derechos de autor también es muy importante que lo tengamos en cuenta con nuestros profesores o formadores, que todos los contenidos que nuestros profesores o formadores produzcan para nuestros cursos o nuestros diplomas, que nosotros también tengamos los derechos de autor de esos materiales. Incluso si somos nosotros mismos los que creamos los contenidos, que siempre el proyecto al que pertenezcamos tenga la posibilidad de por un documento poder demostrar que se tienen los derechos de autor de ese contenido. Y respecto a esto de los derechos de autor, también es muy importante que siempre les aclaremos a los participantes que los materiales que se ponen en las plataformas no son de uso libre, sino que son materiales pensados para la formación de ellos, para la formación de las personas que se inscriben en el proceso. Bueno, y hay un asunto pues que es transversal, digamos, a todo el proceso formativo y son los canales de comunicación. Los canales de comunicación que se establecen con los profesores, con los estudiantes, pues además de que hay que tener reglas del juego claras, pero digamos que las plataformas, por lo menos Moodle, tiene distintas opciones, digamos, de comunicación con los grupos con los que estamos trabajando. Entonces, se pueden enviar mensajes a través de la plataforma, se puede interactuar en foros de novedades, en foros de dudas. Y digamos que ahí, si establecemos que ese va a ser el canal de comunicación, es muy importante, digamos, mantenerlo como para no generar caos.
porque en muchas ocasiones empezamos a habilitar pues tanto los mecanismos de comunicación que nos dan las plataformas, pero entonces además a veces escribimos un correo electrónico o mandamos un mensaje por WhatsApp y digamos que eso empieza a generar ruido porque digamos que el grupo pierde la posibilidad de saber por dónde se le están comunicando las cosas que son importantes y que son necesarias para el proceso. A propósito de lo que decíamos ahora de generar una rutina, por ejemplo, con las cohortes que hemos tenido, todos los lunes se envía y se comparte un mensaje a los estudiantes donde se les da un saludo, la bienvenida al nuevo módulo, donde se les recuerda cuáles son las actividades pendientes, el cronograma, etcétera. Y digamos que ese mecanismo se mantiene semana a semana por el mismo medio y eso permite que ya ellos sepan por dónde va a llegar la información y no que estén esperando todo el tiempo distintos lugares donde encontrar información para el desarrollo del diploma. Lo otro es que también es muy importante, pues si bien el acceso a la plataforma pues está abierto 24 horas, detrás de esta, digamos quien contesta los correos, por lo general, por ejemplo, en el diploma soy yo, y entonces no podemos esperar y hay que hacer, digamos, también un llamado a que no se tienen respuestas inmediatas a los mensajes que enviamos, ¿cierto? Pues hay unos tiempos, pero algo que es muy importante es siempre dar respuesta a los correos porque pueden ser a veces preguntas de tipo pues académicas, formativas propiamente de los contenidos, pero también en muchas ocasiones son técnicas de dificultades que están teniendo para acceder a la plataforma, que están accediendo para encontrar los materiales. Entonces es muy importante tener una comunicación, digamos, muy fluida con el grupo de participantes, igual con los docentes. Y finalmente, la última sugerencia es en todo momento tener un plan B. Y ese plan B pasa por muchos asuntos. Por ejemplo, tener siempre un respaldo de todos los, por ejemplo, nosotros que montamos todos los contenidos en Moodle, nosotros tenemos un respaldo de todos esos contenidos por fuera, porque si hay algún problema con Moodle, los estudiantes no van a poder acceder a los contenidos. También hay que pensar un plan B, por ejemplo, para cuando hacemos los encuentros sincrónicos. Nosotros cuando hacemos los encuentros sincrónicos, además del docente o de la profesora que está a cargo del encuentro sincrónico, siempre hay una persona como moderadora y hay una tercera persona que ayuda con problemas técnicos o con problemas logísticos, porque cuando estamos haciendo algo de manera digital, muchas cosas se pueden salir de control. Entonces es importante que siempre tengamos un plan B, que también puede pasar, por ejemplo, por tener un plan B por si, por ejemplo, nosotros hacemos los encuentros sincrónicos a través de Zoom. Un plan B, si está fallando Zoom, puede ser conectarnos por Jitsi o por Meet. Y ese plan B también pasa por tener identificados unos 2 o 3 lugares desde donde los cuales se pueden hacer los encuentros sincrónicos, que sean lugares que tengan que nos garanticen que tienen una buena conexión a Internet, que tienen una buena iluminación y que tienen un buen sonido. Entonces, básicamente esas son las recomendaciones que nosotros queríamos hacer. Estamos viendo aquí unas preguntas, no sé, Benedict, si las vamos respondiendo o qué sugieres que hagamos. Sí, Víctor, por favor. Sí, yo también he visto las 2 preguntas que nos han llegado. La primera de María, tal vez pueden responderle a ella, que pregunta, en un webinar anterior recomendaban no excederse en materiales y tecnologías para no abrumar a los participantes. ¿Cómo conciliar eso con la promoción de socialización? Digamos que eso es algo que uno va, eso es algo que uno va definiendo con el tiempo. Por ejemplo, nosotros en el diploma teníamos un módulo con muchas actividades
un módulo con muchos textos, y precisamente cuando lo ofrecimos así nos dimos cuenta por la misma recepción de parte de los participantes que era un módulo en el que los estábamos abrumando con contenidos. ¿Qué hicimos? Para la siguiente versión redujimos el número de contenidos y redujimos también el número de actividades. Eso es muy importante porque por ejemplo, no es lo mismo que los estudiantes hagan en un salón de clase una actividad, 2 actividades, 3 actividades, a cuando las hacen de manera virtual. Porque si en el curso tienes 30 estudiantes y cada estudiante hace 3 actividades, no solo son muchas actividades para los estudiantes, sino que además el docente tendrá 90 actividades para revisar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el número de contenidos, pero también con el número de actividades que proponemos para evaluar. Y con relación a la pregunta de Melania, que dice que cuánto tiempo se recomienda que debe durar un curso, digamos que no hay una respuesta matemática para eso, porque hay cursos de distinta intensidad. Hay cursos cortos que pueden durar un mes, hay cursos como por ejemplo el diploma que nosotros tenemos que dura 3 meses, pero por ejemplo hay especializaciones o maestrías que se ofrecen de manera virtual y son, pues en el caso de las especializaciones son 2 semestres y en el caso de las maestrías son 4 semestres de manera virtual. Entonces no hay como una respuesta, no hay un número limitado de tiempo para un curso de formación virtual, porque hay distintos cursos de formación virtual. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para todos estos cursos hay que crear mecanismos diferentes, porque no es lo mismo estarse formando de manera virtual durante un mes que estar 2 años accediendo a una plataforma. Eso puede ser muy abrumador si no se piensan en unos mecanismos para hacer que el proceso sea más dinámico y que no sea tan pesado. Muchas gracias, Víctor, y también a ti, Eliana, por sus insumos y sus experiencias compartidas aquí. María tiene otra pregunta, se refiere a recomendaciones si hay personas con mala conexión. O tal vez ustedes tienen experiencia con esto, estudiantes que sufren con este problema. Sí, en el caso, no solo estudiantes, sino también que hemos tenido una experiencia con un profesor. En el caso de los estudiantes, lo que nosotros hacemos es que todos los encuentros sincrónicos quedan grabados. Entonces, si algún estudiante no puede ingresar porque a la hora del encuentro está trabajando o porque tuvo un problema de conexión, en cualquier momento del proceso de formación el estudiante puede acceder a esa grabación. Y en el caso de los profesores, en los encuentros sincrónicos, eso es algo que sí puede salirse de las manos. Nos pasó, por ejemplo, en una ocasión con un profesor que se conectó desde Argentina y al profesor le falló la conexión, en un momento todo se quedó en silencio, y entonces ahí por eso decimos que es muy importante que siempre haya un plan B, y ese plan B pasa porque además del profesor haya otras 2 personas que puedan seguir con la conversación mientras se logra retomar la conexión con el profesor, con el formador. Y bueno, yo quisiera ahí añadir algo, pues por lo menos en el caso de los estudiantes, Zoom tiene una posibilidad, y es que las clases pues quedan grabadas. Entonces el estudiante luego puede acceder a la grabación de los encuentros sincrónicos, por ejemplo, cuando no se pueden conectar. Esto también nos ha servido como recurso para estudiantes que se conectan desde otros países y que la diferencia horaria, pues digamos, no les permite estar en el encuentro sincrónico. Entonces digamos que ahí hay como algunas alternativas que permiten que cuando no hay muy buena conexión, por lo menos en el caso de los estudiantes, esto pueda, digamos, subsanarse. Y respecto a la pregunta Renata,
que si conviene iniciar la capacitación con una sección previa para explicar el uso de la tecnología. Sí, sí conviene. En nuestro caso, los estudiantes antes de empezar el diploma tienen toda una semana de capacitación. No quiere decir que se tengan que capacitar durante toda la semana, sino que durante una semana ellos pueden conectarse damos 2, 3 opciones para que se conecten a una charla en la que les enseñan a manejar toda la plataforma de Moodle y de Zoom. Pero adicionalmente a eso, siempre el primer encuentro sincrónico que es como el encuentro cero, es un encuentro en el que está Eliana, que es la coordinadora de formación del proyecto, y también está un compañero que la apoya, y ellos no solo repiten, para los que no pudieron hacer la capacitación, repiten un poco cómo funciona la herramienta, pero además de explicar cómo funciona la herramienta, es muy importante que desde ese primer encuentro queden claras las reglas de juego. Cuántas actividades deben hacer, qué porcentaje de actividades deben cumplir para poder que se pueda certificar su curso, por qué canales se van a comunicar, qué días se van a entregar las actividades. Todo eso hay que dejarlo claro en ese primer encuentro, y obviamente sí es muy recomendable que ese primer encuentro se dé antes de que inicie la capacitación como tal.